cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil. La Ruta Cultural Huellas del Arte nace de la idea del profesor Jesús Trejo junto con los estudiantes de la UNEARTE, del PNF Artes Plásticas, Teatro, Música, Danza y Producción Audiovisual. Camino con el corazón abierto, escritores y maestras guían a cada paso en cada encuentro. Y la idea del nombre Huellas del Arte viene por la parte de que todas estas personas han dejado una pisada, han dejado una historia para este estado y que merece ser escuchada. Y este gran proyecto de Huellas del Arte, de verdad que ha sido bastante enriquecedor el proceso. Cuando se quiere hacer un proyecto así de grande, nosotros pensamos en cómo llegar a los corazones de las personas con estas historias, porque son de mucha pertenencia. Ruta Cultural Huellas del Arte, nuestra herencia viva con jóvenes de la UNEARTE. Y uno de los objetivos principales, nosotros como estudiantes y como participantes en esta labor, es el preservar la cultura barinesa. Mi experiencia en el desarrollo de esta ruta cultural ha sido muy enriquecedora. Estoy emocionado porque vean los resultados de nuestros trabajos. Algo que impactó la ruta cultural en mí es que aumentó la sensibilidad, no solamente del arte o de la cultura en Barinas, sino de todos aquellos personajes subyacentes que, aunque no se ven en el primer plano, se pueden ver todos sus hechos, todas sus acciones, toda su labor, todo su trabajo. De verdad estoy muy agradecida con participar en Huellas del Arte, ya que fue un proyecto donde pudimos reconocer a todos esos artistas que están dejando o en su momento dejaron alto el patrimonio cultural del estado Barinas. Bueno, para mí fue una experiencia gratificante porque cada una de las entrevistas que realizamos vimos los sentimientos y la emoción que sentían. De verdad, esto ha sido una gran experiencia con los muchachos estudiantes de UNEARTE. Es un gran reto, un desafío en cuanto al patrimonio cultural de nuestro estado Barinas, por la cantidad de personas que han dado comprometidas con nuestro patrimonio, con nuestros quehaceres, con nuestra cotidianidad. Creo que una de las cosas que más me cautivó del proyecto Huellas del Arte fue haber retratado cada uno de los familiares de estos personajes. Las expresiones más reales, las expresiones más emocionales, más cautivantes y haber convertido cada uno de estos momentos en un recuerdo eterno. Aparte que usaba sus pantalones cortos, como decía mi abuela. Y él a los 18 años, que fue cuando se alargaron los pantalones, como decían ellos, fueron a trabajar a la petrolera. No tenía los 18 años, sino que dijeron que tenía los 18 para que le dieran el trabajo allí. Bueno, ahí en la petrolera mi papá fue cocinero, fue enfermero. Mi papá era zurdo porque él cuando pequeño le salió un chichón, decía él, en una nalga. Entonces él se rodaba, era al contrario, y trabajaba con la mano izquierda. Y entonces él tocaba, se hizo zurdo, así, tocaba cuatro, tocaba guitarra y cantaba. Cantaba, era un bohemio del tango. Entregaba en sus venas, llevaba la música así. Innato. Él llevaba en su sangre esos tangos, esas milongas, esos boleros. Y los acompañaron mucha gente: Eufrasio Ramos, Tirso Urbina, Elayo Tarifa, el Chingo Valero. Esos eran los muchachos de los años 40 que iban de ventana en ventana alegrando los corazones de las mujeres de la ciudad. Y bueno, en esta ruta una de las anécdotas muy sensibles y bueno, difíciles de poder atravesar, ya que nos conmovió mucho a todos los presentes, fue cuando entrevistamos a Lirio Acosta para poder hablar y encontrarnos un poco más
sobre la historia de su mamá, Alicia Acosta, ya que ellos tuvieron que atravesar una historia un poco ruda, fuerte, y pudimos sentir a un ser humano muy noble, sensible. Llegamos a lo más profundo de sus fibras y a lo más profundo de sus recuerdos, que para nosotros fue un gran honor y un momento muy especial. Una de las anécdotas que recuerdo es que llevaba ciertas preguntas pautadas para realizarles al maestro Pacheco, uno de los locutores más emblemáticos de nuestro estado Barinas, y su historia fue tan significativa que nosotros nos quedamos escuchándolo y no realizamos todas las preguntas que queríamos hacer. Dios una vez me ayudó. Me ayudó a salir. Llegué a San Cristóbal. Yo no era locutor, pero me gustaba mucho la radio. Y yo hacía cierto trabajito en la radio porque a mí me gusta mucho la declamación y yo declamaba mucho los temas llaneros, los poemas de Alberto Melo Torrealba, de Ernesto Luis Rodríguez, de Víctor Pérez. Y yo en Radio Valera, cuando estudiaba en el liceo, yo fui a la radio de Valera a solicitar un programa. Me dieron un programa regalado. Fíjate, hoy no te regala la radio nada. 1 hora todos los domingos, a las 5 de la tarde. Yo saqué un programa, por cierto, que se llama, que la quiero mucho, Romance Llanero. ¿Qué era Romance Llanero? Era un programa. Yo inventé, porque a mí nadie me enseñó. Yo aprendí a manejar bien. Yo aprendí a nadar viendo y arriesgándome. Yo aprendí muchas cosas viendo. Y la locución, mucha parte de ello. La idea principal era entrevistar a escultores o artistas de toda la parte de Venezuela que desde sus inicios nos explicaran qué hacían, cuáles eran las características y cómo inició, cómo su arte pudo transformar a diferentes personas para poder mejorar a nivel cultural de aquí de Barinas, Venezuela. Cada uno de estos personajes me cautivó mucho porque se veía el amor, se veía tanta pasión por hablar de su familiar, tanto cariño, tanto aprecio por lo que hacían. El cual no lo hicieron por hacerlo, sino con mucha pasión, mucho amor, mucho trabajo, mucho entusiasmo por seguir llevando en alto toda la cultura y todas sus creaciones y todo su talento. Es el robo, búsqueda y adoración del niño y la paradura como tal, la parada del niño. Te puedo decir por decirte, me robaron el niño y salimos como lo hago en este caso en la casa, decía, nos vamos con los niños y a buscarlo, ¿verdad? Entonces generalmente se hace, puede ser acompañado con 4, con bandolín. Por este camino vamos a buscar, por este camino vamos a buscar al niño bendito, mi Dios celestial, al niño bendito, mi Dios celestial. Al niño bendito, mi Dios celestial, al niño bendito, mi Dios celestial, con los pastorcitos en primer lugar, con los pastorcitos en primer lugar. Se va improvisando con los pastorcitos y vamos improvisando los versos, vamos a buscar al niño y se va de casa en casa preguntando, mire, y se pregunta qué está el niño, el dueño de la casa responde, bueno, eso sería todo el proceso hasta que por fin llegamos a la casa de donde está el ladrón. Sea el género que sea el área artística en el cual estén especializados, que inclusive muchos de ellos no han logrado ir a una academia, pero se han enriquecido de una temática y una técnica tan buena, tan especial, que la Ruta Cultural Huellas del Arte quiere dejarle a esta generación que conozcan no tan solo a los artistas que están fuera, sino a quienes forman parte de la historia de nuestro estado Barinas. Algo bonito que me gustó mucho de este proyecto fue el contacto, el ir a la calle, en caminar, en llegar en cada casa y encontrarnos con una cultura muy diferente. Creo que eso fue lo más significativo que me deja Huellas del Arte. Les da ese reconocimiento, el cual tal vez, por así decirlo, poco a poco no se les ha dado, ya que reconoce
y les da el valor a estos cultores que hemos entrevistado, que hemos documentado. Escuchar cada experiencia, cada vivencia de estos cultores fue totalmente conmovedor, fue muy inspirador. Las historias de vida, los retos que atravesaron, siento que es importante para que todos entendamos de que cuando algo se hace con pasión, de verdad que llega a los demás. Por ejemplo, en mi experiencia, mi abuela no pudo ser maestra, entonces una persona tan importante como lo es un profesor, cómo llega a la vida de todas esas personas, todos esos niños, para dar a conocer la importancia de el saber y de la cultura venezolana. Sí, excelente persona. Era fuerte con el carácter, como te dijo el amigo. Allá mantenía un régimen, una regla. Voy a hablar de esos tiempos. Y los representantes le autorizaban que pusiera mano dura al negocio que tenía ahí, ¿entiendes? Los teclados por aquí, todo. Y el que no quería aprender a leer le decía, bueno, lléveselo porque el hombre no me rinde. O sea que, entendiéndote bien lo que me está diciendo, tu mamá, aparte de dar clase en una aula convencional, también daba tareas dirigidas en su casa. Claro que sí, ella fue, te dije yo, pero lo hacía como actualmente el Estado trabaja media mañana como otra, entonces ella trabajaba en media mañana en la escuela y en la tarde atendía niños desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Algo muy importante que a raíz de cierto periodo de tiempo ha desvanecido. O sea, se ha ido perdiendo ese sentir de la cultura, hacia la cultura barinesa. Y bueno, para mí fue realmente gratificante, un gran honor participar y ser miembro de esta labor, ya que pudimos conectar con parte de los familiares y también cultores de Barinas, como son artistas, periodistas, artesanos de aquí de Barinas que han sido parte importante de lo que es el patrimonio cultural y que debe prevalecer porque es origen del estado Barinas. Porque algunos entrevistados ya que se iban a realizar las entrevistas ya no están en esta tierra, sino sus familiares. Y vimos cada uno de su experiencia, la emoción, el sentimiento que ellos sentían al hablar de su familia. ¿Cómo están mis hijos? Y toda la autoridad delegada a esa maestra. Inclusive aquí, la patillita, yo bueno, se acabó a raíz de ello también. También como anécdota el ejemplo, siempre el ejemplo. Había un uniforme de gramatea, se llamaba, ¿no? Mire, eran unos zapatos. Era el ropero que había. Sí. Mira, iba la profesora Sofía, de la maestra Sofía, mira, los primeros con el uniforme, miren, y les cuento, ¿no? La suela era de hule. Eso con el sol, hermano, era algo, no era cuero, era un material sintético. Bueno, pero uno calladito. Eso, lo obediente, la disciplina por mantener esa imagen, porque se trataba de ello, no solamente era el privilegio, de salirse o irse por los atajos, ¿no? El privilegio era de cumplirlo con el ejemplo. Esa era la gran diferencia. Entonces, siempre la opinión, mi mamá la buscaba una opinión de la maestra Sofía con los hijos que iban a estudiar, las recomendaciones. Eso era a diario, eso era un ejercicio cotidiano que hacían los padres y representantes cuando buscaban a sus hijos. Un ejemplo. Siempre. Y no solamente la maestra Sofía, no. Era de todos los maestros. Era la época donde nosotros, los escolares, los estudiantes, teníamos conocimiento del nombre de las maestras. Hay una premisa que me enseñó un amigo, profesor, hermano cubano, que dice, lo que no conoces, cómo lo amas, cómo lo cuidas o cómo lo proteges. Es una premisa del patrimonio cultural, de cualquier forma, sea material o inmaterial. Para mí fue algo valioso en realidad cada una de las entrevistas, porque no solo enriqueció mi
diversidad artística, sino también lo que es en el ámbito cultural. Yo vivo en Obispo y para mí significa algo muy preciado conocer lo que es el tema cultural de aquí, el casco de la ciudad. Que ha impactado, y sé que cuando puedas ver cada uno de estos testimonios también, sé que vas a poder recibir todo ese mensaje y que va a impactar también tu vida. El primer libro que yo publiqué de poesía es un poemario dedicado al pueblo de Caldera, y donde yo, por toda la historia que conozco, por las referencias que tengo, entonces el poemario comienza justamente hablando de la génesis de Caldera. Y ahí se va desarrollando, son aproximadamente no recuerdo ahorita, deben ser como unos 40, 50 poemas que hablan de ese pueblo, de su gente, de su paisaje, de su cosmogonía, de su peso telúrico, de su río. El río Azul para mí es una fuente de inspiración permanentemente. Entonces a mí me tocó vivir en esa época donde florecía, digamos, una manifestación cultural muy propia del pueblo, de su gente, de su ambiente, de sus costumbres, de sus tradiciones, y eso a mí también me ha marcado. Incluso, bueno, yo salí muy joven de Caldera, porque a mi mamá la traen como maestra para acá, para Barinas, y cuando nosotros llegamos aquí a Barinas yo tenía apenas 8 o 9 años, pero toda esa carga telúrica de ese paisaje, de su gente, de su naturaleza, a pesar de todos los años que han transcurrido, está allí presente. Eso yo siempre lo digo. Yo escribo un poema, escribo un ensayo, escribo una crónica, y yo sé, la gente que conoce sabe que está la presencia del paisaje caldereño, de la idiosincrasia de ese pueblo, porque a pesar de que me vine muy joven, pero el marcaje que hizo toda esa cosmogonía en mi espíritu, en mi corazón y en mi mente, están allí presentes. Hay algunos poemas que yo se los he escrito en la ciudad de Mérida, a personajes que yo conocí en ese momento. Es decir, siempre, porque eso es lo que hace, digamos, el creador, el poeta. En este caso, uno no es que tiene un señalamiento, digamos, especial, único, divino, extraterrestre, no. Lo que pasa es que uno sencillamente tiene, digamos, aprecia su entorno. Sí, uno con los 5 sentidos los pone en función de la observación, en función de la interpretación, porque de pronto ocurre, bueno, ustedes que están en este proceso de formación en distintas áreas de la universidad, por ejemplo, los que están en el área de las artes plásticas, de pronto una persona con la sensibilidad hacia las artes plásticas a lo mejor no tiene la misma percepción que yo pueda tener, por ejemplo, de un atardecer, ¿no? De ver colores, de imaginarse colores, de imaginarse algunos elementos que justamente los imagina, los percibe esa persona que tiene esa sensibilidad para ese año. Y es un reconocimiento valioso que hace estos muchachos, estos jóvenes, al Estado Barinas en cuanto a ese reconocimiento, en cuanto a esa identidad de nuestro patrimonio. Es bastante importante en estos momentos y en todos, ¿no? Pero digo en estos momentos porque estamos en búsqueda de lo que es la identidad, lo nuestro, lo propio, nuestra idiosincrasia. Y pues es una gran oportunidad lo que ellos han propuesto como una ruta cultural y emprende esto a dar y a seguir mejorar bastante ideas, propuestas significativas como estas que hacen y valoran, reconocen a nuestros pueblos. De verdad felicito la labor de la Universidad de Arte, los muchachos, y pues esto plasma
el futuro, ya hoy presente, de estos muchachos con esa convicción y ese compromiso que tienen con la patria en lo referente a la cultura, de verdad, agradecido como ciudadano, como un barinés y por supuesto como llevo un legado pues de mi madre, en este caso la profesora Sofía Herrera, de verdad bastante agradecido y cuenten con el apoyo desde la comunidad, desde la familia, desde todo el entorno y por supuesto de una comuna Barinas Ciclo Bicentenario 1830-2030, 1810-2010. De verdad, muchas gracias. Agradecido. Al arte tú tienes que ponerle sentimiento, tienes que ponerle amor, tienes que ponerle conciencia y sobre todo tienes que ponerle mucha responsabilidad y mucho compromiso. El hecho de nosotros habernos atrevido con estos jóvenes que están acá de la UNEARTE Barinas en los distintos programas nacionales de formación, teatro, música, artes plásticos, audiovisual, dance. ¿No me queda por fuera ninguno? Ok. Nos atrevimos a hacer una propuesta que no existe en el municipio, en la parroquia Barinas, del municipio de Barinas, del estado de Barinas. Aquí mucha gente que viene al centro histórico, y el profesor Félix lo puede decir, conoce, son los inmuebles patrimoniales, que es lo que más se habla, la arquitectura colonial, republicana y contemporánea. Indudablemente, nosotros estamos en un inmueble que representa a la iconografía de la Barinas de ayer, que es esta casa, que hoy en día es puesta en uso social, Casa del Alba, pero es el Palacio del Marqués, está registrado como bien de interés cultural. Pero los ciudadanos que han dejado una huella imborrable desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista artístico, sea un artesano, un poeta, una maestra, un músico empírico, un locutor, y cada uno de esos oficios son registrados dentro del patrimonio cultural venezolano. Comenzamos el 25 de octubre de 2024 a las 9 de la mañana irnos al campo de trabajo. El campo de trabajo son las calles de Barinas, las calles de esta parroquia, y donde hicimos una selección de 20 personas, de 20 personalidades, vivos y otros que están en otro plano espiritual. E hicimos una selección, muchos me conocen y saben que yo soy de esta parroquia, e hice una selección no con pinza, son muchos y muchas los que tenemos que visibilizar. Una tarea que lleva un sentimiento, un afecto, una responsabilidad, una disciplina, unos mejores que otros, pero en sí, todos, cada uno de estas caras, estos rostros que están acá, hicieron que ahora tengamos una propuesta humilde, pero con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, para que Barinas, es decir, la comuna que recoge todas estas estructuras políticas, sociales, tenga una ruta, una propuesta, una ruta cultural. Yo les voy a leer acá, que eso es lo que queríamos presentar, ¿qué hicimos desde la ruta cultural Huellas del Arte? La compañera Mayuli hizo una propuesta y bueno, todos decidieron que llevara ese nombre, porque indudablemente lo que han dejado es una huella. Ahí hay gente que tiene más de 50 años haciendo un trabajo cultural en silencio. Profesores, maestros, que tienen un legado de respeto, un legado de ciudadanos para Barinas. Aquí escogimos a 10 personas, pudimos entrevistar 9, de los cuales están presentes los hijos de una gran maestra que indudablemente tiene una repercusión en la educación barinesa, como es la maestra Sofía Bolívar de Herrera. Aquí están sus hijos presentes. Alirio Acosta, que acaba de entrar, de su madre, la maestra Alicia Acosta, que muchos dicen, bueno, ¿quién es? Ese es el trabajo que estamos haciendo. Tenemos a uno de los entrevistados que tiene un trabajo extraordinario por muchos años, que es este señor que está sentado, que se llama Livio Delgado, desde la poesía y como gerente cultural.
Y puede ser que los muchachos o la persona que vaya a leer, desde el punto de vista, 3 familiares están dentro de la ruta, pero hicimos la selección y salieron. No fui yo. Es decir, fue el azar, y yo creo en eso, en lo mágico. Está mi abuelo, el Negro Sierra, que fue senador en los años 40, su hermano Miguel Sierra, la maestra Mema, que cuántas personas de aquí no conocemos a Mema, aquí no le dio clase Mema. El señor Rómulo Pacheco, un locutor de nuestra parroquia, un barinés ya, porque tiene más de 60 años en Barinas, llegó a los 20 años, si no me equivoco acá, un trujillano. Y hay una anécdota bien interesante con la compañera Yanely Noguera. Claro, cuando estábamos comenzando a hacer ese intercambio de ideas, pues no, que podíamos realizar con las personas, yo les hablé de don Rómulo Pacheco, y que era un hombre de Lavillo, Caracas Hoy. ¿Quién no conoce? Levante quien no ha oído Lavillo, Caracas Hoy aquí. Ella no lo había oído. No sabía quién era Lavillo, Caracas Hoy. Y ahora sí lo conoce. Entonces, ese señor que entrevistamos allá, que tiene un legado desde el punto de vista de la locución, ahora es un hombre también más visible. Bueno, fueron 9 personas, de los cuales nosotros hicimos una recopilación lo más genuina y pura de su hablar, de su modo de expresarse, en los cuales el proyecto de la segunda etapa de esta ruta será un libro donde aparezcan cada una de las entrevistas por escrito de esas 9 personas por ahora, para nosotros tener en sí una memoria histórica de los ciudadanos y ciudadanas que han hecho cosas maravillosas por esta parroquia. Otro de los momentos también que podemos recordar fue cuando entrevistamos a la abuela del profesor, Ramona de Sierra. Tuvimos un encuentro demasiado lindo y afortunado, ya que pudimos lograr darle una serenata y recordarle los momentos de su juventud en el cual su esposo también le daba esas hermosas serenatas, y tuvimos una gran compañía de uno de nuestros compañeros que logró darle esa hermosa serenata y logramos compartir durante un buen rato. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Tenía 6 años cuando hice el primer pesebre, y lo hice de mazorca de maíz viejo. ¿Por qué? Porque en aquella época no había muñecas, no tenía muñecas para jugar, ni de trapo ni de nada. Entonces yo me guié por el maíz tierno, uno pela, y entonces sale la hebrita, ¿verdad? Ese fue el cabello que yo le puse a la muñequita, pequeñita, pero yo lo hice, ¿verdad? Entonces hice vaquita, pues yo vivía con mi papá en el campo, hice vaquita, caballito, de taparita, chiquita, ternita, ¿verdad? Quedó tiernita. Y le puse colita de las mismas mechitas del maíz. Yo le puse a la colita y la cosita del caballo. Y entonces todo eso lo hice yo con eso, ¿ves? ¿Fue algo creativo que se te ocurrió en el momento o ya lo habías visto? No, yo no vi a dónde. La imaginación. La creatividad. La creatividad. Y la inteligencia de uno también, retener aquella edad que yo tenía para hacer todo aquello, ¿verdad? Claro, increíble. Es bien increíble, pero yo lo hice. Y de ahí para acá yo mi pesebre, bueno, toda mi vida. ¿Qué le inspiró para seguir a hacerlo año tras año? La fe en el corazón. La fe siempre que desde 20 pesebre, para mí es un santo muy grande, un Dios que nunca como cuando no me vida, cuando ya Dios me lleve a otros lados, como dice, pues no haré más nada, pero de donde Dios me tenga, yo esta vida, yo lo hago. O sea que tu pesebre es un regalo para tu familia. ¿Pero qué regalos encontrabas en él? Para toda mi familia, para los amigos, amigas, bueno. ¿Y tu familia te ayudaba a hacer pesebre? ¿Tu familia? Sí, y este señor. ¿Alguna vez cuando estuvo niña, otra persona de su familia también tuvo esa iniciativa? No. ¿Nunca? No.
porque yo estaba mi papá y mi mamá, vivíamos en el campo. ¿Ustedes tres? Yo nada más. Okay. Y ellos, pues, mi mamá, pues, era andina. Claro. Y mi papá era llanero neto, como dicen. ¿Ves? ¿Y dónde estaba ese campo? ¿En qué ciudad? ¿En qué zona? San Silvestre. San Silvestre. San Silvestre. O sea que en San Silvestre comenzó la historia. El Toreño se llama, esa finca todavía existe. Claro, mi papá no, ya yo murió, yo ya, pero la finca sí está el Toreño. En esa zona me crié yo también. En Barinas, la parroquia, el camino con el corazón abierto, escritores y maestras guían a cada paso, en cada encuentro. Ruta cultural, huellas del arte, ruta cultural, huellas del arte, nuestra herencia viva con jóvenes de la UNEARTE. Poetas y cantantes unidos, dejen versos de memoria. Compositoras y músicos queridos, escribiendo nuestra historia. Ruta cultural, huellas del arte. Ruta cultural, huellas del arte. Nuestra herencia viva con jóvenes de la UNEARTE. Locutores dan su voz al viento, portadoras de tradiciones vívidas. Cada artista es un momento, hacen latir al corazón contento. Ruta cultural, huellas del arte. Ruta cultural, huellas del arte. Nuestra herencia viva con jóvenes de la UNEARTE. Esta tierra de cultura, de maestros memorables, en cada voz, en cada frase, brillan saberes locales. Ruta cultural, huellas del arte. Ruta cultural, huellas del arte. Nuestra herencia viva con jóvenes